Ya, jóvenes, ahora sí. Primero que todo, cierto, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Nosotros, la clase anterior, comenzamos ya a hablar, cierto, de lo que era el famoso cambio porcentual, que es lo último de álgebra, cierto, que nosotros vamos a ver antes de pasar ya a la parte de geometría. Dijimos que el tema de cambio porcentual tiene que ver con la variación, cierto, de porcentajes que existe, cierto, en un momento a otro. Y vimos que existen ciertas varias aplicaciones, por ejemplo, el aumento en los sueldos, ¿cierto? ¿Por qué se guía bajo un cierto aumento? ¿Qué realmente es lo que ocurre? ¿Por qué tiene que haber aumento todos los años, ¿cierto? ¿Con qué se relacionaba? Fue lo que estuvimos hablando el otro día. ¿Quién se encargaba, ¿cierto? De las famosas tasas de interés, ¿cierto? ¿Y para qué servían? Bueno, vamos a entrar a lo que es, ¿cierto? El famoso cambio porcentual. Espérenme. Dijimos que el cambio porcentual es una variación de una cantidad en términos de porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, una entrada a un parque de diversiones de 3.500 pesos aumentará su valor en un 20%. Eso lo hicimos el otro día, ¿cierto? Con la regla de 3, es decir, el 3.500 correspondía al 100%, y como yo quiero calcular, ¿cierto?, que aumentes un valor en un 20%, voy a calcular el 120%. Y eso, si no me equivoco, me daba 4.200, ¿ya? 4.200, es decir, el nuevo precio de la entrada iba a ser 4.200 pesos. Hasta ahí llegamos a la clase anterior, que tenía que ver, ¿cierto?, con cuánto va a ser el nuevo valor de la entrada. A partir de eso, vamos a responder, ¿cierto?, algunas preguntas. El cambio porcentual, en ese caso, ¿es positivo o negativo? Positivo, ¿Por qué? porque se le agrega una suma en vez de quitársela. Correcto. ¿Y cuándo sería negativo, Joaquín? Cuando, por ejemplo, dicen que está en descuento. Correcto. Por ejemplo, aplicado a la vida real, deme un ejemplo de un cambio porcentual positivo. El aumento de sueldo, ¿Ya? El aumento de sueldo. ¿Ya? El aumento de sueldo. Todos sabemos, ¿cierto?, que al aumentar todos los años, ¿cierto?, va a aumentar en un cierto porcentaje. ¿Y cuál sería un cambio porcentual negativo? ¿En qué cosa lo podríamos ver? ¿En qué En cosa un se puede descuento ver completo, un Joaquín. cambio porcentual negativo? En un descuento. En un descuento. Pero más allá de eso, porque los cambios porcentuales se dan, ¿cierto?, durante periodos de tiempo, más que un momento en un descuento. Por ejemplo, en la valoración de un auto. ¿Ustedes saben qué pasa con el auto cuando uno lo compra y a medida que va pasando el tiempo, qué va pasando con ese auto? Disminuye su valor. ¿Por qué? Porque como pasa el tiempo, el auto empieza a ser obsoleto, por decirlo de alguna Correcto. manera. Ya, es decir, si nos damos cuenta, la depreciación de un auto, ¿cierto?, es una variación porcentual negativa, pues apenas ustedes compran el auto, pensemos en un auto nuevo, apenas ustedes sacan el auto de la automotora, este ya inmediatamente comienza a perder valor. Ya, por eso que mucha gente dice, ¿por qué hay gente que compra un auto, lo tiene 2 años y los vende? Es por lo mismo, porque si esperan más tiempo para cambiarlo, este terminaría perdiendo muchísimo su valor. Ya,
¿qué podríamos decir que es una de las pocas cosas materiales que no pierden su valor? ¿El oro? Bueno, ese No, sube o sí. baja. Veámoslo con el cobre, no. El cobre varía, ¿cierto? Tanto positivo como negativo, sube y baja. Pero Sí, algo que pero generalmente sea bueno, cuando uno quiera comprar algo, comprarse eso en vez de, por ejemplo, un auto, un celular, todas las cosas tecnológicas inmediatamente comienzan a perder valor. Usted compra un celular, por ejemplo, compró el S10 el año pasado, que le costó 1 millón de pesos, ahora S10 ya con suerte vale 500, 600.000, y así comienza a disminuir, ¿cierto? ¿Qué cosa material generalmente no tiende a perder valor y tiende más a aumentarlo? Las casas, ¿Quién lo dijo? la Krishna. Correcto. Ya, una de las pocas cosas materiales que no pierde el valor son las casas. Tiene que haber una crisis muy, muy grande para que haya una recesión en los bienes raíces, ¿ya? O en los terrenos. Si ustedes se dan cuenta, y aquí no es por discriminar nada, pero si uno comienza a analizar, por ejemplo, las casas que entrega el gobierno, por ejemplo, esto de los comités, todos sabemos, ¿cierto?, que mucha gente de recursos bajos está en estos comités de las casas y tienden a darle casas, ¿cierto?, de repente en valores bien bajitos. Pero si uno comienza a analizar esas casas, a cuánto la están vendiendo ahora, son valores súper altos. Por ejemplo, yo voy a poner un tema de mi casa, ¿ya? Para que así nadie se sienta ofendido. Voy a poner el tema de mi casa. Cuando yo compré la casa, fue justo en un periodo que hubo una especie de como de recesión donde estuvieron a punto de quebrar muchas constructoras y el gobierno, cierto, en el turno en ese tiempo les prestó plata a las constructoras para que no quebraran y esta plata tenía que ser entregada una vez que los compradores quisieran comprar las casas mediante estos subsidios. Mi casa costó en ese tiempo 800 UF, 800 y algo, 820 parece. Aproximadamente en ese tiempo, cuando yo la compré, eran unos 18, 19 millones de pesos. El valor. Ahora mi casa, por lo que yo sé, la gente que la está vendiendo acá, sin hacerle mayor arreglo, ya manteniéndola obviamente en buenas condiciones, estas casas están rondando los 40 millones de pesos en 10 años. Es decir, prácticamente este bien raíz duplicó su valor comercial. ¿Ya? Por eso que cuando alguien quiera, por ejemplo, tener un buen ahorro, es bueno tener o comprarse bienes raíces, porque es muy poco probable que un bien raíz disminuya su valor. Siempre al fin y al cabo lo terminan aumentando. ¿Ya? Veamos. Entonces, era positivo. ¿En cuánto varía el valor de la entrada en términos de porcentaje? ¿En cuánto fue la variación en términos de porcentaje? del 20%. Correcto, ¿cierto? La variación fue de un 20%. ¿Cuál es la representación decimal del 20%? 0,2 o Correcto. 0,2. 0,2 o 0,20, que es lo mismo. ¿Cuánto es el 20% de 3.500? 700. ¿Cuánto? 700. 700. ¿El resultado se debe sumar o restar a los 3.500? Sumar. Sumar, ya, obviamente. Si dice aumentó, ¿cierto? Si lo resta porque estaría disminuyendo. ¿En cuánto queda el valor final de la entrada al parque? 4.200. 4.200. ¿Ya? Consultas en eso. Ok. Ya. Entonces, la representación decimal, ¿cierto? Del 20%. Luego, el nuevo valor de la entrada se obtiene como se explica a continuación, que era sumando, ¿cierto? Eso ya lo vimos, por lo tanto no lo vamos a volver a explicar. Era sumando. Ahora, ¿cuál es el índice de variación porcentual?
es el número por el cual se multiplica el valor inicial. Es decir, hay un índice de variación. ¿Ya? Y ese índice de variación es el número por el cual yo debo multiplicar el valor inicial para que me dé el valor final. Nosotros tenemos que el valor inicial era 3.500. ¿Por cuánto tenía que multiplicar ese valor para que el resultado fuera 4.200? 120. ¿Ah? ¿Por 120? 120. Si usted multiplica 3.500 por 120, le va a dar muchísimo más de 4.200. ¿Cuál sería el número por el cual multiplico el 3.500 para que me dé 4.200? Una pregunta. ¿Se acuerdan que el 3.500 era el 100%? Y había que aumentarlo en 120%. ¿Cuál es el decimal del 120%? 1,2. Ya, es decir, el índice de variación sería 1,2, que es el número por el cual yo multiplico el precio inicial para que me dé el precio final. Por lo tanto, este vendría siendo lo que conocemos como el índice de variación. ¿Ya? Entonces siempre va a ser el número por el cual se multiplica el valor inicial, que va a depender, ¿cierto?, si es mayor que 1 o menor que 1, si es un aumento o una disminución en términos de porcentaje. Veamos acá. Las casas, denme un segundito. Las casas de Carahue de 4.200 UFs disminuirán un 15% su precio el año entrante, producto del deterioro de las viviendas. ¿Cuál será su nuevo precio? Es decir, ahora las casas tienen un valor de 4.200 UF, ¿ya? Eso era el 100%. Pero estas casas van a disminuir su valor en un 15%. Por lo tanto, si se disminuye en un 15%, ¿cuál sería el porcentaje que van a terminar pagando ahora? 85. Ok. Y X, ¿cierto? Es decir, sería 4.200 por 85 dividido en 100. ¿Cuánto es 42 por 85? 3.570. 3.570. ¿Ya? 3.570 UF, ¿cierto? UF, no olvidar que están en UF. ¿Qué es lo que es la UF? Jóvenes, ¿qué es lo que es la UF? Unidad de fomento. ¿Y qué representa? Es un índice de precios, ¿cierto?, que tiene que ver, como dice usted, la unidad de fomento, y que generalmente se usan los créditos, ¿cierto?, del tipo hipotecario. ¿Y por qué? Porque el UF siempre está subiendo. Es muy raro que el UF se mantenga, y mucho más raro que ésta llegue a bajar. ¿Ya? Por lo tanto, por eso que, por ejemplo, cuando sus papás pagan los créditos hipotecarios, la mayoría de los que tienen casa propia la han obtenido por créditos hipotecarios. ¿Ya? Y uno parte pagando, por ejemplo, 200.000 pesos la primera cuota del crédito hipotecario. Y después de 10 años, por ejemplo, en vez de pagar 200.000, ahora paga 220.000 pesos la cuota. ¿Por qué? Porque obviamente la UF va aumentando. Y como los créditos hipotecarios están en UF,
la cuota cada vez va a ser más cara. Igual que los seguros asociados a ella, todo lo demás. ¿Ya? Ahora mi pregunta es, ¿en qué caso una propiedad, en qué casos, por ejemplo, una propiedad estaría perdiendo valor? Aparte que puede ser por el deterioro, ¿cierto?, que tenga la vivienda. ¿Qué otras cosas podrían hacer que una propiedad pierda valor? ¿Jóvenes? ¿El sector? ¿Ya? Suena un poquito discriminador, pero es verdad. El sector. Por ejemplo, les voy a poner el siguiente caso. Yo vivo en las compañías, pero si ustedes miran por ahí en Arcos de Pinamar, más o menos, hay unas casas muy similares a las que están en el Milagro. Yo diría prácticamente iguales, en terreno, en construcción, pero en el Milagro, estas casas cuestan aproximadamente 200, 300 UF más caras que las que están acá en las compañías. Por lo tanto, el sector sí influye. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, una bomba de benzina. Ustedes saben que si se coloca, por ejemplo, una bomba de benzina cerca de sus casas, ¿estas van a disminuir su valor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? ¿Qué creen ustedes que provocaría que tener una bomba de benzina haga que mi casa disminuya su valor? ¿Por el peligro? ¿Ah? ¿Qué cosa? El peligro, sí. Sí. Correcto. El peligro, ¿cierto? Los olores, la contaminación. Otra cosa, lamentablemente, son estas casas del gobierno. Aunque ustedes no lo crean, y es muy, muy discriminador, pero acá, hace un tiempo atrás, la gente, por ejemplo, del Milagro, reclamó, porque estuvieron a punto de comprar un terreno por allá por el sector, iban a hacer un conjunto, ¿cierto?, para personas que no tenían casa, es decir, casas, ¿cierto?, que entregaba el gobierno. Y ellos reclamaron, porque lamentablemente eso iba a hacer que sus casas perdieran valor. Ahora, ¿qué cosas hacen que aumenten de valor? ¿Qué cosa sería bueno, por ejemplo, para que la casa aumentara de valor? Colegios cercas. ¿Ah? Colegios cercas. Colegio, correcto. Ahora, el tema del colegio tiene que estar cerca, no al lado. Porque si está al lado, le aseguro que también hace que pierda valor. ¿Ya? Colegio cerca. Por ejemplo, también tener supermercados cerca. ¿Ya? Locomoción. ¿Cierto? Un hospital, un centro médico. ¿Ya? Son cosas que aumentan el valor, ¿cierto?, de la propiedad. Un mall, por ejemplo, ustedes se tienen que dar cuenta que esas casas que están cerca del mall, una vez que se construyó el mall, subieron, ¿cierto?, de manera exorbitante sus precios. En caso de Santiago, tener un metro cerca. Por ejemplo, las casas donde hay una estación de metro cerca, esas casas inmediatamente aumentan en 10, 15, 20 millones su valor, sin hacerle ningún arreglo.
solo por estar cerca de una estación de metro. ¿Ya? Entonces, por eso que uno debe proyectar, ¿cierto? Más o menos dónde compra su casa, porque obviamente tiene que ver también con el aumento de valor que ésta va a tener. ¿Ya? Sigamos entonces. En la liquidación de invierno hay un descuento de un 45% en el precio de unas botas. Originalmente costaban 37,000 pesos. ¿Cuánto costarán con el descuento? Nuevamente tenemos, ¿cierto? Nuestras botas que cuestan, ¿cierto? 37,000 pesos. Y me van a hacer un descuento de un 45%. Si el descuento es de 45%, ¿qué porcentaje voy a terminar pagando entonces? 45. No, 45 no. 55, perdón. Ahí sí. 55. Ya, es decir. Ahora, quedaría entonces 37,000 por 55 partido en 100. ¿Cuánto es 370 por 55? 20.350. 20,350. O sea, ese va a ser, ¿cierto?, el monto que yo voy a terminar pagando por estas botas. Ahora, si yo quisiera buscar el índice de variación, dijimos que el índice de variación era, ¿cierto?, ese número por el cual hay que multiplicar el precio original para que me dé los 20,350. Es decir, ¿por cuánto multiplico el 37,000 para que me dé 20,350? 0,55. Correcto. O sea, el índice de variación es 0,55. Entonces uno puede comenzar a analizar un poquito esto. Si el índice de variación es menor que 1, si el índice de variación es menor a 1, ¿estamos hablando de un aumento porcentual o una disminución porcentual? Disminución porcentual. Disminución. Si es mayor que 1, ¿estamos hablando de un aumento o una disminución? Aumento. Aumento. Un aumento. ¿Y si es igual a 1? No hay variación. Se queda igual. No hay variación. Se queda igual. ¿Ya? Entonces, cuando uno escucha las noticias, la parte económica, y hablan, ¿cierto?, del índice de variación, hay que tener cuidado, ¿cierto?, cómo está, para ver si hay un aumento, una disminución de ciertas cositas. Dice, María compró un computador que costaba 200,000 pesos sin IVA. Este otro tema súper importante. ¿Ya? Sin IVA. Sin IVA. Al precio final debe agregarle el IVA. Todos sabemos que el IVA acá en Chile está en un 19%. ¿El IVA siempre ha sido lo mismo, jóvenes? ¿El mismo porcentaje o no? Creo que no. No. Ya, por lo menos de los años que yo llevo, antiguamente el IVA era el 18%, subió un punto porcentual, y lo más probable, como se está planteando algunas cosas, es que siga subiendo, ¿ya? Siga subiendo, ¿cierto?, el IVA, porque tiene que ver con el interés que uno paga, ¿cierto? O sea, un 19% es solamente por concepto de impuesto. Ya. Veamos entonces. Si el IVA corresponde a un recargo del 19%, María terminará pagando un 119% del valor inicial del computador. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando han comprado cosas por internet que hay que tener cuidado cuando dice IVA incluido o sin IVA? Sí, muchas veces. Porque hay personas que solamente compran y no se dan cuenta que dice sin IVA. Y cuando van a pagar,
Dice, pero ¿cómo? Si aquí decía que costaba 200.000 y me están cobrando ahora tanta plata, me están estafando. No, si ahí decía sin IVA. Al decir sin IVA, significa que usted debe incluirle el IVA. ¿Ya? Debe incluirle el IVA. Por eso que aquí hay que tener bastante cuidado también, jóvenes. Cuando uno va a comprar, por ejemplo, a un feriante y dice, ¡uy, que están caros los tomates! Sí, pero ese feriante, en cuanto compró el cajón, ese feriante tiene que pagar IVA. Por lo tanto, ya al precio que a él le costó, debe agregarle el 19%. Y más encima, debe, cierto, sacar dinero de ganancia. Entonces, mucha gente, lamentablemente, se queja, ¿cierto?, que las cosas caras, que están caras, están caras. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿será verdad que el feriante está ganando tanto dinero? ¿Será verdad que el feriante nos está estafando? Porque con lo que está pasando ahora yo veo, ¿cierto? Y personas que reclaman y dicen, es que no, es que ¿cómo tan caras las cosas? Los feriantes están igual que los empresarios, ¿cierto? Nos están robando. No necesariamente. Muchos feriantes, ¿cierto?, están ganando poquito con lo que ellos venden. Solo que, lamentablemente, porque ellos compran caro, agréguenle a eso el IVA y más encima la ganancia que ellos deben tener. ¿Ya? Entonces, es todo un análisis cuando uno se mete en el tema de economía. No hay que criticar simplemente por criticar. Hay que analizar si realmente es así o no es así. ¿Realmente será que el feriante se está aprovechando y subió los tomates, por ejemplo, a 1.200 el kilo? ¿O será que está a 1.200 porque algo le está afectando al feriante y no está ganando tanto? Entonces yo veo que hay mucha gente que lamentablemente reclama sin fundamentos y la matemática, ¿cierto?, ayuda bastante a saber fundamentar si realmente el feriante está ganando desbordadamente y nos está estafando o está bien lo que está cobrando. ¿Ya? Porque ¿cuántos jóvenes hoy día reclaman y no saben si lo que está pasando está avalado matemáticamente o realmente es algo que es desbordante? Bueno, entonces tendríamos lo siguiente, ¿cierto? Es decir, en fracción sería un 119 partido en 100. Ahí tendríamos, ¿cierto?, nosotros lo que estaría representando el IVA, ¿cierto?, que es 119%, que en fracción sería 119 partido en 100. Pregunta ahora, ¿cuánto va a tener que pagar entonces esta persona por el computador? Es decir, 238.000. ¿cuánto? Perdón. 238.000. 238.000 pesos. Ya, es decir, 38.000 pesos solo es por concepto de impuesto. Esta plata, ¿cierto?, se va a las arcas fiscales. ¿Ya? Esos 38.000 pesos no quedan para la persona que compró, que le vendió el computador. Esos 38.000 pesos, ¿cierto?, se va para impuestos, para las arcas fiscales. Algo que está muy de moda, la benzina, impuesto específico. Todos saben lo que es el impuesto específico, ¿cierto? ¿No? ¿Ya? En los combustibles. Vamos a ver aquí. ¿Todos saben lo que es el impuesto específico? No. No, yo no. ¿No? Jóvenes, ¿en qué mundo están viviendo? Ya. Todos sabemos que las bencinas tienen lo que se conoce como un impuesto específico. ¿Ya? ¿Cuándo se creó? ¿Alguien sabe un poco de eso? ¿No? No. Oh, ya. Bueno, el impuesto específico fue creado, ¿cierto?, en el gobierno militar.
El motivo del impuesto específico a los combustibles era poder mejorar las carreteras del país. ¿Ya? Es decir, todo lo que se recolectaba por impuesto específico de los combustibles, específicamente, iba, ¿cierto?, para poder mejorar las carreteras y la conectividad que había en el país. Por lo tanto, tenía lógica un poquito, ¿cierto? Tenía lógica este impuesto. ¿Qué ocurre ahora con las carreteras? ¿Qué ocurre ahora con las carreteras? ¿Cómo que corre? ¿Si son privadas o si son, ¿Sí? están destruidas o algo así? ¿Son privadas o no? Bueno, Están sí, algunas son concesionadas. privadas. Están Ujú. concesionadas. Las carreteras hoy día están concesionadas. Por eso uno paga los peajes, ¿cierto? Por lo tanto, ¿por qué sigue existiendo el impuesto específico? Si el impuesto específico se creó específicamente para mejorar las carreteras, pero las carreteras ahora son concesionadas. Por lo tanto, es deber, ¿cierto?, de la concesionaria mantenerlas bien. Y por eso uno paga, ¿cierto?, los famosos peajes. El tema es ¿por qué? Por ejemplo, no sé, voy a dar unos valores más o menos al azar. Hoy día, una gasolina de 97 octanos vale 756 pesos. La misma gasolina, sin el impuesto específico, debiera valer 580. La diferencia entre eso y eso es simplemente impuesto. Es decir, por cada litro de benzina que una persona compre, hay alrededor de, no, creo que un poquito más, como 200 pesos, un poquito más parece, de impuesto. Por eso que la gente hoy día está reclamando, cuando la bencina subió mucho, que por qué ya no se le quitaba el impuesto específico. Quitar el impuesto específico significa bajar del 756 a 580. Imagínense el ahorro que sería una persona que todos los días ocupa su autito. Bueno, es bueno saberlo, ¿cierto? Bueno. Esteban, durante un mes, registra en un calendario los días soleados. ¿Cuántos días soleados hay? 18. ¿Cuántos días de lluvia? 12. ¿Cuántos días tiene el mes? 30. Sí, porque estamos en el mes de abril, ¿cierto? Sigamos. Ahora, la fracción, ¿cierto?, entre días soleados y día del mes sería 18/30, que en decimal es 0,6. Y los días de lluvia, ¿cierto?, sería 12 partido en 30, que en total es 0,4. ¿Qué porcentaje de los días son soleados? 60%. Un 60%. ¿Y qué porcentaje de los días llueve? 40. 40%. Es decir, un 60% corresponde a días soleados y un 40% corresponde a días de lluvia. Don Sandro compra harina tostada a 400 pesos el kilo. Sobre esto se cobra un 35%. Al no vender rápido la harina, decide hacer un descuento del 25%. ¿Gana o pierde dinero? Fundamenta tu respuesta. Ya. ¿Cómo lo haríamos? Saber cuánto es 35%, 400 y a eso sacarle descuento del 25%. Ya. Es decir, el 400 vendría siendo el 100%. Yo quiero ver cuánto es el 35% de ese valor.
sería 400 por 35 partido en 100. ¿Cuánto me daría eso? 140 pesos. 140 pesos. Ya es decir, don Sandro va a vender su harina tostada en 540 pesos. Ya, por lo tanto, esos 140 son lo que está ganando, ¿cierto? Don Sandro. Por cada kilo de harina que él venda, está ganando 140 pesos. Ahora, este 540 sería mi 100%. Y él, ¿cierto? Le quiere descontar el 25%. Sería 540 por 25 partido en 100. ¿Cuánto me daría eso? 135. Es decir, a 540 le debo restar 135 pesos. ¿Cuánto me daría eso? 405. ¿Está ganando o perdiendo dinero? Ganando. ¿Cuánto gana? 5 pesos. 5 pesos. ¿Ya? Entonces, primero él al precio de compra le agrega su ganancia, que es el 35%. Por lo tanto, lo estaría vendiendo a 540. Pero como no lo vende, y todos sabemos que si no lo vende rápido se va a echar a perder, decide ahora a esos 540 rebajarle un 25%. Y al rebajarle, le rebaja 135. Por lo tanto, el nuevo precio sería 405 pesos. ¿Ya? 405 pesos. Significa que aún así está ganando, pero está ganando solamente 5 pesos. Una pregunta. ¿Y si él lo compró a 400 y quiere ganar el 50%? ¿En cuánto tendría que venderlo? En 600 pesos. Ya, en 600 pesos. O sea, si él lo compra a 400 y quiere ganar un 50%, lo va a vender en 600. Ahora, como no lo vendió, le va a bajar un 50%. ¿En cuánto lo tendría que vender ahora si le baja el 50%? En 300. Pregunta, si yo le aumento 50% y después le disminuyo 50%, ¿quedan iguales? No. 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 ¿Ya? Y esa generalmente tiende a ser una pregunta en las pruebas. Muchas veces una pregunta, a ver, si yo le aumento tanto y después lo disminuyo en el mismo porcentaje, y la gente tiende a responder que quedan igual, y no. Porque obviamente el 50% de aumento se le hace a un precio, y el 50% de descuento se le hace al otro precio, por lo tanto, obviamente no van a poder quedar iguales, ¿ya? Y aunque ustedes no lo crean, cuando uno lo pregunta, la mayoría de los alumnos dicen, si le aumenta 50 y le disminuye 50, quedan al mismo valor. No es así, ¿ya? Por eso que les puse ese ejemplo ahí. Una tienda comercial está en temporada de liquidación en su departamento de vestir. En los artículos que se presentan a continuación, la tienda ha aplicado un descuento del 13%. ¿Ya? Completa la tabla con el valor del descuento y el valor final de cada prenda de vestir. ¿Ya? Veamos entonces. Ya, jóvenes. Sabemos que hay un 13% de descuento. Rellenen esa tablita. ¿Ya? Con el valor del descuento y el valor final. Dígame, Juan Pablo, que levantó la mano. ¿El descuento del 13% es en todos?
En todos, en cada uno. Toda esta ropa entonces, está con descuento de un 13%. ahí entonces la polera valdría 9.135 pesos. Ya, pero ¿cuál sería el descuento primero? 13%. No, pero el precio. El monto. ¿Cómo? Ah, el monto. 1.365. ¿Cuánto? 1.365. 1.365. ¿Y cuánto va a pagar entonces? Va a pagar 9.135. Eso es lo que quiero que hagan, ¿cierto? Que pongan cuánto es el descuento y cuál es el valor final. Recuerden que después no tienen que enviarlo, entonces es mejor que lo hagan en clase. Rapidito, porque vamos a quedar hasta aquí. En la camisa de 8.600 el descuento es de 1.118 y el valor final sería de 7.482. ¿Ya? ¿La chaqueta de cuánto es? 3.081. Correcto, 3.081. ¿Y el valor final? 20.619. Ya. El pantalón. $3.795, ¿El pantalón? creo, no sé. No. ¿No? El descuento es 2.145. ¿Y el valor a pagar? $14.355. Entonces, ustedes tienen que terminar esa tabla, ¿cierto? Hasta ahí nomás solamente, hasta las medias, que es buscar el descuento y el valor final. Ya. Siempre es bueno manejar esto, ¿cierto? De los descuentos, porque insisto, muchas veces uno va a una tienda, ve precio de descuento, va a pagar a la caja y la caja le ofrece algo totalmente distinto a lo que prometen. Y si uno no es capaz de haber hecho el cálculo antes de ir a la caja, va a terminar pagando, después va a llegar a su casa, se va a dar cuenta que lo estafaron, volver a ir a la tienda, gasto pasaje, me sale más caro, prefiero quedarme en la casa. Entonces, tengan cuidado, porque lamentablemente que las tiendas digan que tiene un porcentaje, muchas veces las máquinas no lo están aplicando de forma correcta. Y recuerden que ellos deben respetar lo que ellos pusieron, por lo tanto, si la máquina no lo hace, ellos tienen que buscar la forma de hacer que el precio se respete. Entonces, vamos a quedar hasta aquí hoy día. Ustedes tienen que terminar hasta las medias, ¿cierto? Llenando la tablita. Para eso, obviamente, después va a estar el video, le sacan una captura de pantalla a esta parte. Vamos a quedar hasta aquí, pero no se retiren para yo poder tomar asistencia. Vamos a tomar asistencia, ¿cierto? Esperemos. Un segundito.